hablamos de salud sistémica en el deportista de alto rendimiento, en el deportista élite, mejorando esa salud sistémica podemos mejorar su rendimiento y conseguir su mejor versión. A mí se me viene a la cabeza el caso de las mujeres cuando, en el contexto de la resistencia, ¿vale? Que es donde más lo he visto, con la amenorrea, con la pérdida de esa regla, que esto pasa en muchas, corrígeme si me equivoco, pero lo que veo es que las mejores corredoras, precisamente por ese estrés fisiológico tan alto al que se exponen, gracias a ser las números uno, pierden su regla. Y esto a mí pues también me resulta contradictorio con tu mensaje. Bueno, yo no estoy de acuerdo con que son las mejores. Yo he trabajado con las mejores también. He tenido, pues... ¿No te mojas para decir quiénes son las mejores? No, pero he colaborado precisamente con una chica que fue campeona olímpica en ciclismo y eso es la mejor. Y esta chica viene del contexto que tú decías, ¿no? Una persona que no tenía la regla durante tiempo. Y precisamente cuando yo empecé a trabajar con ella, yo le dije hay que recuperar la menstruación y hay que trabajar en eso, porque eso te va a favorecer contextos hormonales adecuados y capacidad de recuperación, de potenciación, etcétera, para alcanzar ese potencial biológico, ¿no? Recuerdo que empezamos a trabajar, yo le dije hasta que no tuvieras la menstruación y no se estabilice, nosotros no vamos a continuar entrenando así, ¿vale? Esta chica tenía por radiografías una columna vertebral de una mujer de 80 años. Y te estoy hablando de una persona de 20, ¿vale? Que tiene una degeneración ahí de la hostia, claro, ¿no? porque ya lleva una menorrea durante años, ¿no? Esta chica, cuando recuperó la menstruación, empezó su rendimiento increíblemente a subir, ¿vale? Fue campeona de España, bueno, campeón de Copa de España, fue profesional, ganó una etapa en el Tour femenino, empezó a despuntar, ¿no? Hasta el punto que ha ganado unos Juegos Olímpicos, ¿no? Entonces yo no estoy de acuerdo en que las mejores tengan toda esa menorrea. Creo que eso es un problema disfuncional, son personas que para mí tienen mucho más potencial biológico del que expresan y se han cronificado en ese estado. ¿Por qué? Porque no duele, porque no molesta. Y aparentemente no les limita el rendimiento. Entonces se han acostumbrado a que ese proceso puede ser favorable. Ahí hay un déficit, para mí, de gestión de la nutrición, porque al final uno de los componentes es la baja disponibilidad energética y muchas veces se considera que es comer determinadas cosas y en determinadas cantidades, cuando el problema no es qué comes, es cuánto absorbes, ¿vale? Y eso es una cosa que hablaremos. Y ahí el intestino tiene otro papel. Claro, entonces... Ahí hay contextos de disbiosis intestinal muy grande. Hay ya publicaciones interesantes que ya hablan de la disbiosis intestinal en la mujer con amenorrea en deporte, ¿vale? Quiere decir que hay un contexto hormonal, endocrino y metabólico alterado que acaba favoreciendo ese proceso reactivo. Entonces, ¿qué hace el cuerpo? Protegerse ante una agresión. Al final volvemos a lo mismo. Es una fase reactiva. El cuerpo inhibe el proceso reproductivo para favorecer un proceso fisiológico de exigencia de rendimiento, correr, tal, lo que sea, ¿vale? Está inhibiendo ese potencial biológico para reproducirte. Pero no está favoreciendo la base sistémica. Lo que está haciendo es potenciar una especificidad reduciendo otra. Pero ese trabajo en el largo plazo da problemas. ¿Por qué? Porque al final todo este tipo de deportistas, que tú me hablas, sí, contextos de ganadoras, pero luego hay que ir viendo con los años cuántos problemas de lesiones tienen, fracturas por estrés, problemas musculares, tendinosos, articulares, que van acumulando, y eso no se relaciona con la amenorrea. Y es derivada de ese proceso hormonal. Sí, no solo ganadoras, ¿eh? Yo supongo que habrá muchísimas deportistas que se lo toman muy en serio. Sí. Yo cuando estoy en temporadas de que me lo pongo muy on fire, no hay otra cosa en mi vida más que la competición, los entrenamientos me lo tomo muy en serio y eso alimenta mi autoestima y mi bienestar. Pero claro, hay un punto de para adelante o para atrás en cuanto a la salud se refiere. Por ejemplo, en la mujer, cuando desaparece la regla, es un evidente indicador de que algo no va bien. Pero en el hombre no tenemos ese indicador, ¿no? ¿Qué tipo de red flags ves tú que sean similares en la mujer perder la regla, pero en el hombre? En el hombre, bueno, no perdemos la regla, porque no tenemos. Sí, pero tenemos una menor capacidad reproductiva y, como tú sabes, la inhibición de la testosterona en deportistas de resistencia es muy clara y eso implica los procesos anabólicos.
O sea, la recuperación, la regeneración tisular a nivel muscular, la recuperación de tejidos articulares, conectivos, todo esto sí que está muy relacionado con la testosterona y el aumento de cortisol. Entonces, no se ve directamente porque no tienes un proceso biológico tan claro como puede ser la menstruación, pero sí se ven procesos de lo que se llama pues el sobreentrenamiento o la falta de capacidad adaptativa, no deja de ser ese proceso, ¿no? En términos claros, que no mejoras en el Sí, rendimiento. exacto. Entonces, un deportista, aunque en la mujer no tenga la regla, en el hombre no se perciba, sí que tiene una capacidad de pérdida de capacidad adaptativa, con lo cual de pérdida de mejora. Quizá el líbido más bajo. Sí, el carácter, la manera de muy irascibilidad, luego ansiedad. También en la mujer aparece mucho los trastornos de conducta alimentaria, que eso es muy relacionado también con las amenorreas, que es mucho con la percepción visual. La personalidad de la mujer, que es muy exigente consigo misma, mucho más a veces que el hombre, ¿no? Entonces todo esto implica, es el contexto, la mayoría de mujeres, el 60, 70, 80% de TCAs, de trastornos de conducta alimentaria, es la mujer. ¿Por qué? Pues porque el contexto perceptivo o psicológico de la mujer es diferente que el hombre. Quiero decir, son mucho más exigentes, autoexigentes, disciplinadas en ese sentido. Si tú a una mujer le dices una dieta muy estricta, seguramente la va a seguir. Y puedes tener un contexto complicado. En cambio, en un hombre a veces somos mucho más laxos en el sentido de dar pues ahora pues me voy a tomar una cerveza, me voy a dar... No llegamos a ese contexto de... Sí, no somos tan rayados como las mujeres en eso ese sería sentido. un poco el resumen, ¿no? Y yo creo que eso influye, porque una mujer al final, al ser mucho más organizada, estructurada o disciplinada, lleva esas dietas muchas veces a ese límite que es disfuncional, pérdida de energía y además como inicialmente, lo que siempre hablamos del cortoplacismo, bajar de peso dentro de un deporte de resistencia te favorece. Claro, justo era la siguiente pregunta que te iba a hacer, porque Claro. la mujer y el hombre asociamos en el contexto de la resistencia que perder peso es estar más ligero, más liviano. Sí, porque aumentas el ratio, o sea, el peso-potencia y aumentas tu rendimiento. Pero claro, es como todo, ¿no? El efecto agudo es muy directo y lo ves muy claro. O sea, tú pierdes 3 kilos y enseguida ya ves que tienes, hostia, voy más suelto, más fino, corro que parece que huele, ¿no? Pero claro, mantener eso es la clave, ¿no? Cuando tú decías antes, me mantengo, tú no te puedes mantener ahí. O sea, las épocas de competición siempre, yo he sido entrenador de atletismo, se aguantan 3 semanas, un mes, porque son épocas tan altamente estresantes para el cuerpo, Sí. a nivel metabólico, a nivel de hormonas de estrés, a nivel de procesos de competición de alta exigencia, que tú no puedes soportar ese tipo de estímulos durante mucho tiempo, ¿no? Porque te estás limitando mucho tu proceso adaptativo, ¿no? Entonces, mi propuesta siempre es la misma. Tú tienes que mantener, si puedes, ¿no?, durante 10 meses un trabajo de base sistémica para buscar esa especificidad en esos momentos clave, que lo puedes aguantar, ¿no? El problema es cuando entramos en dinámicas de especificidad todo el año, que es alta competición, por ejemplo, tenistas, por ejemplo, futbolistas, deportes de este tipo, en el cual cada semana hay competición. Entonces, si tú no tienes ya un bagaje, un trabajo compensatorio de todos estos procesos, pues puedes acabar, si no tienes una genética prodigiosa o un componente biológico o una juventud que te favorezca, pues en rutinas de lesiones crónicas, de procesos inflamatorios, resfriados, procesos víricos, etcétera, que no dejan de ser una muestra de esa pérdida de capacidad adaptativa. Yo hace que no me resfrío, a lo mejor un poco, algún amago, pero en los 2 últimos años. Un día pillé fiebre en un día y desapareció en el mismo día, pero es muy raro que yo me resfríe. Pero sí que veo gente que constantemente está con el constipado. Pues eso es una muestra clara de que ya está en ese límite que decimos, ¿no? Su cuerpo está luchando. Claro, estás luchando, el sistema inmune ya no tiene esa eficacia porque está dedicando esa energía para otras cosas. Entonces, el estímulo de ejercicio no deja de ser un proceso que se suma además de todo el resto, ¿no? Y esa base biológica baja, ¿no? Te quiero comentar el caso, no sé si has escuchado la mujer esta, la deportista esta que se llama, bueno, es influencer, Verdelis, una mujer de 39 años que tiene 8 hijos y acaba de ganar las series estas de los 8 maratones en 8, no sé si son 8 continentes, tengo por aquí bueno, da igual, 8 países de diferentes zonas del planeta.
en 8 días. Claro, una mujer, 39 años, 8 hijos, potencial biológico a nivel reproductivo top, ¿no? O al menos así lo veo. Y coge y te hace esto. ¿Qué tiene esa mujer dentro? Y si hacer esto, conseguir hacer esto, juega más a su favor o a su contra a nivel de salud sistémica. A ver, yo empiezo por lo primero que me llama la atención, ¿eh? Para tener 8 hijos y hacer esto... Tienes mucho tiempo, mucho dinero. Ole, ¿eh? No, pero ole porque evidentemente tiene que tener una disciplina y un orden para poder llevarlo todo increíble, ¿no? Entonces, por eso, pues, máximo respeto, ¿no? Porque es encomiable. A partir de eso, claro, habría que ver qué ritmo son las maratones. Claro, no es lo mismo acabar una maratón que acabar la maratón en 2 horas 20. Hay mucha diferencia, ¿no? Sí, la competencia que tenga puede ser más baja. La intensidad. O sea, tú me dices, yo puedo acabar 8 maratones en 8 días. Yo, seguramente sí, pero a lo mejor a 4 horas. O 3 horas y media. Claro, ¿vale? la cosa es que no sé si... Voy a buscarlo aquí. Dudo, si es que simplemente las ha acabado o que las ha ganado. Sí, bueno, pero que serían cosas distintas. Habrá que ver los tiempos o el nivel de exigencia, ¿no? Creo que eso es relevante. Ya, total. Porque hay influencers que son capaces de, por decirte algo, ¿no? De hacer, pues yo qué sé, Barcelona, La Coruña sin parar en bici. Bueno, pero ¿a qué velocidad, no? Quiero decir que es relevante. Un tiempo medio de 3 horas y 18 minutos. Sí, bueno, es un rendimiento que es aceptable. Bueno, sí. Para una mujer, sí. Muy bueno, sí. No, esta chica 3.18 está bien. Quiere decir que habría que ver de qué nivel viene previamente, porque a lo mejor ha sido una buena atleta. Y claro, es como si decimos, ¿no? Pues una atleta que tiene 2 horas 10 en maratón, pues hará que los haga 2 horas 40. Quiero decir, hay que ver de dónde viene esta chica. Yo no la conozco particularmente, ni he escuchado la noticia. Pero creo que tiene un buen potencial biológico, pero también habría que ver qué pasará de aquí a 5 años o de aquí a 4 años o a tal. Porque el problema viene de lo que yo os estoy explicando aquí, es que lo que se suele ver es lo que pasa mañana o lo que pasa la semana que viene y lo relacionas con lo que has hecho hoy. Pero muchas veces un cáncer es un proceso adaptativo de 15, 10, 20 años. No se ve lo que has hecho el mes antes. Es un proceso adaptativo a respuestas reactivas. Claro, a estímulos que pueden ser nocivos, como por ejemplo el alcohol, como por ejemplo el tabaco, la polución, disruptores endocrinos, exposición a ondas radiactivas. No sé, hay muchos procesos que individualmente respondemos diferente y que tú seas más sensible a un tipo de estímulo que yo y que tú estés generando una respuesta que acabe en una mutación y que acabe en un proceso tumoral o en cáncer, ¿no? De hecho, escuché Pero la gente no lo relaciona a lo que has hecho el último año. O sea, te dice, es una persona que hacía deporte, se cuidaba y tal, pero volvemos a lo mismo. ¿Qué es cuidarse? ¿Qué es hacer bien las cosas? Porque yo puedo entrenar 3 horas al día y luego tomarme 3 cervezas, 5 cafés, irme a dormir tarde, no exponerme al sol, bueno, todo esto que todo el mundo sabe, porque al final todo el mundo sabe las cosas, lo que pasa es otra cosa que lo queramos hacer. Y entonces la gente se queda con que hace deporte o que se cuida, ¿no? Pero ¿qué es cuidarse? ¿Qué es hacer deporte? Claro, estamos en ese contexto, ¿no? Yo me estoy yendo un poco al extremo también, quizá para dar un mensaje que creo que es interesante, de que es importante las rutinas, es importante lo que haces y entender los estímulos que haces, ¿no? Porque todo tiene, y viene el Paquito, el de las rebajas, y luego te viene pues una enfermedad, te viene un proceso degenerativo, te viene un proceso lesivo, y todo tiene un contexto. O sea, ¿por qué viene eso? Puede haber una parte mecánica, evidentemente, biomecánica o motora, pero muchas lesiones, en mi opinión, son procesos inflamatorios. Uno de mis trabajos actualmente es lo que nosotros hablamos con mis colaboradores, que es vaciar la copa. La copa de la inflamación es los procesos que van sumando, esas respuestas inmunes, que llega un momento que rebosa. Y el día que rebosa aparece el dolor, aparece la lesión, aparece la enfermedad. Entonces, la graduación de esa copa, primero hay copas así y hay copas así. Eso ya te viene de base.
tú la puedes ir mejorando o haciendo más grande, pero la persona que tiene esta copa va a soportar menos que el que tiene una copa así. Kilian Jornet es una copa así y la nuestra es así. Entonces tú no puedes acumular 20 horas de carga hoy y mañana otra vez. ¿Por qué? Porque todos los estímulos o el estímulo que le estás produciendo rebosa y te produce dolor, molestias, no puedes hacerlo, no puedes acumular. Entonces es ingenuo pensar que no gana el que más entrena y el que más puede acumular. El problema viene en que cuando hablamos con los entrenadores dicen, no, hay que hacer 180 kilómetros para hacer maratón. Si el problema no es ese, el problema es, ¿lo puedes aguantar adaptativamente, sin lesionarte durante 5 años? Porque si no lo puedes hacer, no hay teoría que valga. Y por eso me vuelvo a la base. Si tú no mejoras tu capacidad de recuperación y de tolerancia a los estímulos, que son los que te van a hacer ir mejorando, tú no puedes entrar en esas mecánicas. Es que el maratoniano hace 150 kilómetros. Si no, no puedes... Bueno, si tú no lo toleras, tú no puedes hacer eso. O sea, a ti ese plan no te funciona. Tienes que buscar otro plan. Mejorar tus procesos adaptativos. Es el único plan en ese caso. Y luego ya iremos. Todo el mundo quiere cargar más y quiere entrenar más. Pero ¿lo aguantas? Ese es el tema. ¿Aguantas esa carga? Todo el mundo no puede entrenar como Kilian. Todo el mundo no puede entrenar como los ciclistas del Tour. Pero lo quieren hacer. Intentan copiar estrategias de entrenamiento, de recuperación, etcétera, cuando la inercia biológica de cada persona es diferente. De dónde vienes, qué eres y hacia dónde quieres ir. Entonces, todos esos procesos son diferentes y eso es la individualidad. Entonces, hemos ido a un mercado, en el fútbol, en deportes donde incluso hay mucho dinero, en el cual hay una falta de individualidad y una alta especificidad de entrenamientos y de estímulos. Entonces, es el cóctel perfecto para producir todos esos estados inflamatorios, reactivos, lesivos. Y ahí hay otro concepto que yo hablo y hablaré en mi libro que estoy acabando, en el cual hablo de la maduración fisiológica. La maduración fisiológica es aquel proceso en el cual tú te encuentras en el momento concreto de tu vida, que es la suma de todas esas experiencias previas que tú tienes con la especificidad del propio deporte o de la vida y que han hecho que tu cuerpo reaccione y sepa modular esos estímulos que soportas para producir respuestas positivas o negativas. Entonces, ¿cuál es para mí uno de los principales problemas del deportista? El proceso madurativo. No está relacionado con la edad biológica, está relacionado con la experiencia fisiológica y biológica de esa persona. Quiere decir, una persona con 22 años o 20 años, un Tadej Pogačar, ¿no? O personas con un alto potencial biológico, pero encima juventud. No hay nada que detenga el crecimiento de un bebé. Nada. Nadie puede detener que deje de crecer, a no ser que intentarás ahí inhibir a nivel de farmacología muy potente, pero nadie puede hacer que esa persona no deje de crecer, porque el potencial máximo es aquel para el cual estás diseñado, que es crecer. En ese momento. O tener un porcentaje de grasa parda determinado, o termorregular de una manera determinada, porque los niños, por ejemplo, no sudan. Quiero decir, ese proceso biológico es una maduración, que va progresando de manera natural, sin que nadie haga nada. ¿Qué pasa en las edades tempranas y la formación? Tú estás alterando ese proceso madurativo, natural. Si eres buen preparador, lo reorientas para favorecer ese proceso biológico. Pero muchas veces esos atletas, deportistas que destacan en edades tempranas, lo que han hecho es la respuesta a la especificidad, pero no a su potencial biológico. Que llega un momento que cuando llegan a los 22 años o 23 años dicen, no, ahora vamos a empezar a entrenar. No, si tú ya lo has hecho. Entonces, tú no has aprovechado tu potencial biológico y has empezado a entrenar. Tú has entrenado, has respondido y ahora no tienes potencial biológico. Y te apagas antes. Y tu maduración biológica está estancada. Entonces, ese deportista no progresa. Entonces, cuando dicen, ¿por qué este tío no ha mejorado a los 28? Es peor que a los 22. Cuando tendría que ser mejor. ¿Por qué? Porque ha quemado naves, ha quemado etapas. Y todo esto que te estoy vendiendo es para darle importancia a todo lo que es la salud sistémica, que hemos empezado hablando de eso, que es lo que tiene que hacer el cuerpo y que sabe hacer. Y eso es la salud sistémica, es hacer lo que el cuerpo sabe hacer. Y cuando llega un momento que el cuerpo no hace lo que tiene que hacer, tienes problemas.